Hola amigos, contentos de estudiar la lección 10 con ustedes, el nuevo pacto. Oremos. Padre amoroso, Padre amante, sé con nosotros al estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, auxílianos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El nuevo pacto implica de que el otro es antiguo. Vamos a estudiar de eso. Una revista mostraba la caricatura de un empresario que estaba en una oficina frente a un grupo de ejecutivos. En sus manos sostenía una caja de detergente que mostraba a los demás con orgullo. Pero después les dice, yo quiero que ustedes noten que en realidad lo único nuevo de esta caja de detergente es la palabra nuevo. El resto todo permanece, está lo mismo, igual. Algo parecido sucede. En cierto sentido, se podría decir eso del nuevo pacto, algo parecido. ¿Cómo se diferencia, sin embargo, el nuevo pacto del antiguo pacto? ¿Qué partes del nuevo pacto no cambian? Porque hay elementos que no cambian, que son, digamos, esenciales en cada pacto, porque es un solo pacto, el pacto eterno, dado en diferentes ocasiones con diferentes personas. El nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento, el nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vienen días, o sea, está profetizando en el futuro. Que haré, dice, nuevo pacto, nuevo pacto. ¿Quién toma la iniciativa para hacer el pacto? Dios, tal como los elementos de los otros pactos que hizo. Él toma la iniciativa. Él busca al ser humano pecador para hacer pacto. Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Es con Israel solamente? En el Nuevo Testamento, de hecho, le llama Israel a la iglesia. El nuevo Israel, los escritores del Nuevo Testamento. Es Israel, sí, pero no es Israel de todas las naciones, la iglesia. Jeremías 31:32. No como el pacto, dice, este pacto nuevo que voy a hacer, no es como el pacto antiguo que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso es en el Sinaí, está recordando eso. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Un marido, esa relación, les dije que la relación esposo y esposa humanas es un símbolo de la relación que Dios quiere tener íntima de amor con su pueblo. Por eso es que dice, como un esposo yo los traté, con gracia, con amor. Sin embargo, ellos invalidaron, ellos fallaron al pacto. Dios fue fiel, es el pueblo. Por eso es que se tiene que hacer un nuevo pacto, porque lo violaron, lo invalidaron con sus, digamos, terquedades, necedades y con insistir, digamos, en ir tras los ídolos, en violar el pacto. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, otra vez, después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley. ¿Quién da la ley? Dios. Haré, dice el pacto, otra vez. Él es el que toma la iniciativa. Daré mi ley en su mente. ¿Recuerdan que la ley de Dios es parte del pacto? Cuando estudiamos el pacto en el Sinaí, es el centro del pacto. La ley de Dios, los 10 mandamientos. Dice, daré mi ley, dice, en su mente. ¿Y la escribiré dónde? ¿En tablas de piedra? No, en su corazón. Habla de la única parte que escribió Dios con su propio dedo fue los 10 mandamientos. El resto, Moisés y los otros escritores bíblicos escribieron. Pero esto él escribe él mismo. Y ahora, así como escribió en tablas de piedra, ahora dice, en el nuevo pacto la voy a escribir, la ley, en vez de tablas de piedras, en el corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa relación íntima describe ahí. Romanos 2:15 dice, hablando de los gentiles, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Son los gentiles, son, digamos, la iglesia que estaba compuesta por la mayoría gentiles, de hecho, y también judíos, obviamente, en el primer siglo. Es los que, dice, fueron escrita la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. La ley escrita en el corazón.
Eso es lo que allá profetiza, aquí se cumple en la iglesia con los gentiles. Ahí si ustedes leen el versículo 14 anterior de Romanos 2, van a ver que son gentiles, se está hablando ahí de los gentiles. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Ese era el plan de Dios, que en la persona de Dios, en la persona de Jesús que vino, se hizo hombre, y que lo verían a Él, digamos, el Dios hecho carne. Digamos que todos tengan acceso, que todos sean atraídos a Cristo. Por eso dice, todos me conocerán, Yadá, esa palabra que hablamos la vez pasada, en la lección pasada, que significa para esa relación. Adán conoció a Eva y tuvieron a Set, a su hijo Set. Conocer es esa relación íntima entre esposo y esposa. Pero esa relación íntima espiritual, simbólicamente, obviamente simboliza la relación íntima de amor que quiere tener con su pueblo. Y por eso dice, conoce a Jehová, es conocer experimental, porque todos, Yadá, me conocerán, la palabra en hebreo. Y Adán, Yadá, como es Eva, y tuvo un hijo, a eso se refiere, ¿ok? Jeremías 31:34 dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, ¿por qué me conocerán? ¿Por qué habrá esa relación tan íntima? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Perdonaré la maldad. Ese Dios. ¿Y cómo puede perdonar? A través de los sacrificios, a través de la cruz allá, que simbolizaba la cruz, donde Jesús derramó su sangre preciosa, donde fue el cordero inmolado, sacrificado. Y gracias a la sangre Él puede perdonar. Dios, si no, no habría perdón, no habría esperanza para nosotros. De eso trata ahí. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que promete, está repitiendo lo que allá dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Iniquidades es pecado a sabiendas, conociendo la voluntad de Dios. Eso es iniquidad, de hecho es, digamos, premeditado. Así que, pero Dios promete que va a perdonar al pueblo, digamos, rebelde. Acá en el Nuevo Testamento, obviamente. Isaías 56:6 dice, y a los hijos de los extranjeros, ahí están los gentiles, que sigan a Jehová para servirle y que amen esa relación de amor, el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Los extranjeros, los gentiles, aquí dice que guardarán el día de reposo. Ya estudiamos acerca de la señal del pacto, que es señal del pacto. Siguen esos elementos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Guardarán el día de reposo para no profanarlo. Y los que abracen el pacto. Eso es el futuro, porque en el tiempo de Isaías ya solo miraba al futuro de ahí en adelante. Ya no está hablando más del pacto en el Sinaí, es el nuevo pacto acá. Así que Isaías 56:7 dice, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Está hablando de los gentiles. En sus holocaustos y en sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, incluidos los gentiles. Que tú y yo somos gentiles, de hecho, no somos judíos, de raza judía. Y claro, para todas las naciones. Aquí está, digamos, cómo esos abrazarían el pacto, el nuevo pacto. Ya el otro estaría en caducar con la nación de Israel como nación. Ahora, el nuevo pacto y su obra en el corazón. El nuevo pacto y su obra en el corazón. Dios va a hacer una obra, es la obra de Dios en el corazón. En el nuevo pacto se propone hacer una obra poderosa en el corazón. Oseas 2:18 dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Está hablándole a Israel, a la nación de Israel. Haré para ti pacto, dice. Aquí menciona el pacto, es ese pacto del nuevo pacto en realidad. No dice nuevo pacto, pero tiene que ver con eso, porque el otro ya estaba a punto de caducar, por así decirlo. Así que dice, y quitaré, te haré dormir segura. Guerra, espadas y fieras que, digamos, despedazaban al pueblo. Dice,
ellos no te van a hacer daño, habitarás seguro. Tiene que ver con eso, es parte del pacto, de hecho, eso, es el lenguaje. Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo, o sea, me casaré conmigo, te casarás conmigo. Y te desposaré conmigo para siempre, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Él podía mostrar misericordia, podía perdonar los pecados, obviamente, por la sangre preciosa de Cristo. Y aquí dice que escribirá su ley en el corazón otra vez. O sea, está hablando de que haría una obra en el corazón. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo, nuevo pacto, nuevo corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso se propone Dios hacer. Pero esto, digamos, es solo para el nuevo pacto. Este es un ingrediente, un elemento que también está en el antiguo pacto. Porque cuando habla, digamos, de escribir la ley en el corazón a los seguidores o a los gentiles en el nuevo pacto, cuando habla de eso, es, digamos, repitiendo elementos que estaban en el antiguo pacto, en el Sinaí. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, le dijo ahí hablando de la ley. En tu corazón. Palabras es otra palabra para la ley o mandamientos. Los 10 mandamientos, a eso se refiere. Estarán en tu corazón. Siempre Dios quiso hacer esa obra, solo que acá va a tener más argumentos, por así decirlo, más el mismo que va a venir acá a la tierra, digamos, tiene más cosas que Él va a hacer por el pueblo. Y por eso se propone hacer esa obra más grande, por así decirlo. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es la manera en que escribirá, digamos, su voluntad en el corazón al hacer, digamos, por así decir, una cirugía espiritual. Ese corazón duro de piedra, imposible de que Dios penetre con la verdad, con su amor, de conquistar, Dios con su Espíritu Santo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es el Espíritu el que da un corazón nuevo. Y haré que andéis en mis mandamientos. Todo eso es obra de Dios, porque nosotros mismos no podemos cambiarnos. Por eso Él dice, pondré, haré. Dice, haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obras. Preceptos, estatutos, tiene que ver con mandamientos. Y los pongas por obra. ¿Quién logra todo eso en el corazón del ser humano? En el corazón de los gentiles. ¿Quién logra eso? Dios. Él se propone en el nuevo pacto hacer una obra, digamos, gigantesca, hacer, digamos, un despliegue de su poder, de su espíritu, etc. Extraordinario, digamos, sin límite, porque ya el Cordero había ido a la cruz. Y entonces, una vez que Él va a la cruz, digamos, todo es digamos, hay más lluvias de bendiciones. Ese es el punto, en realidad. El nuevo pacto. Un mejor pacto. El nuevo pacto, un mejor pacto ahora. Ese nuevo pacto. ¿Por qué un mejor pacto entre comillas? Hebreos 8:6. Vamos a ir explicando. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando de Jesús aquí. Tanto mejor ministerio. Ministerio es una palabra que se usa para los sacerdotes que ministraban en el templo. Ministraban ministerio, de ahí viene. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús. ¿Por qué es mejor su ministerio? Cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? Establecido sobre mejores promesas. ¿Un mejor pacto en qué sentido? De que el Cordero, allá en el antiguo pacto en el Sinaí, era los corderos, digamos, que morían y el pecador tenía que poner su confianza en el cordero que vendría en el futuro, lo que simbolizaban, lo que tipificaban esos corderos. Pero ahora el cordero ya había venido. Y entonces, obviamente, todo es mejor ahora, porque el cordero ya había venido. Antes miraban al futuro. Los del Sinaí, el pacto del Sinaí miraba hacia el futuro cuando vendría el cordero, el Mesías. Y nosotros, después de 2000 años, después de la cruz, miramos hacia atrás. Ya vino el Cordero. Eso es, de eso trata. Él entonces sería ¿cuánto es mediador? Jesús es un mediador de un mejor pacto. Un mejor pacto comparado ¿con quién? Con los sacerdotes en el Sinaí, con los sacerdotes que ofrecían sacrificios de animales, de corderos. Él, en cambio, ofrece no más sacrificios de animales,
sino su propia sangre. Ahorita vamos a ver eso. A eso se refiere que es mejor. Hebreos 8:7 dice, porque si aquel el primer, ¿cómo se llama? Pacto, hubiera sido sin defecto. ¿En qué sentido sin defecto? Tenía defectos. Ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos no pueden limpiar de pecado, sino eso solo simbolizaba la sangre de Cristo. A eso se refiere. Por eso se necesitaba el segundo pacto, digamos, donde se consumaba ya, donde ya el Mesías, donde ya el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús vendría y moriría. A eso se refiere. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y cita Jeremías 31. Dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está citando Hebreos 8, está citando Jeremías 31 y sigue diciendo, no como porque ellos invalidaron mi pacto, sigue diciendo, pero digamos no les repito eso porque ya se los leí antes. O sea, está citando de cómo este pacto ya se está dando, ya se dio en Cristo, está haciendo historia ahora el autor de Hebreos. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, ya presente, como sumo sacerdote, de los bienes venideros, ahí está, de los bienes venideros, o sea, está refiriéndose al antiguo pacto y al nuevo pacto, los bienes venideros son del nuevo pacto, esos bienes. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, sumo sacerdote, Jesús es sumo sacerdote, ¿de qué? De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Tabernáculo a qué se refiere? El tabernáculo del cielo, el santuario celestial, no el santuario del desierto, donde era el centro del pacto en el Sinaí. Ahora el santuario del nuevo pacto es los servicios del nuevo pacto son en el santuario celestial, no más en un santuario terrenal. Por eso dice, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El otro lo hicieron ahí en el Sinaí, Moisés y su gente. Este otro santuario apunta el santuario celestial. Es ahí donde Jesús funge como sumo sacerdote. Por tanto, su sacerdocio es mejor, obviamente, que el sacerdote levítico, del linaje de Leví. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús es el mejor sacerdote, obviamente, que los otros sacerdotes. Dice, porque dice, Él ofreció su propia sangre, su propio sacrificio, no sacrificio de animales como los otros sacerdotes tenían que sacrificar. Y una vez y para siempre. Digamos, no es necesario hacer una y otra vez sacrificios. Más se terminan los sacrificios porque Él lo ofreció una vez y para siempre. Dice, obteniendo eterna redención. Alcanza, digamos, con un sacrificio del Hijo de Dios. No se necesita repetirlo. El nuevo pacto, mejor sacerdocio. Jesús es mejor sacerdote. ¿Y mejor sacerdocio comparado con quién? Con los sacerdotes humanos. Porque este sacerdote, Jesús, llamado Jesús, es Dios y es hombre al mismo tiempo. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía de ser todo semejante a sus hermanos. O sea, Él era Dios y Él se tenía que hacer humano, semejante a los que iba a salvar, sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él es nuestro sacerdote. En lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fiel sumo sacerdote. Los otros sacerdotes eran humanos, errantes tal como tú y yo. En cambio, Jesús es el sacerdote perfecto, sin pecado, y que se hizo hombre. Y es hombre y es Dios. Como Dios, Él es nuestro juez. Como hombre, Él se ofrece como sacrificio en nuestro lugar. Por eso perderse es casi imposible, a menos que uno mismo quiera perderse. Eso es lo que es, con tal sumo sacerdote, como Jesús. Hebreos 7:25, hablando de ese mejor sacerdote. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Perpetuamente.
viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué viviendo siempre para interceder con ellos? Hace un contraste con los antiguos sacerdotes, que ellos se hacían viejos y morían. En cambio, Jesús dice vive para siempre, porque Él es el sacerdote que es hombre y que es Dios al mismo tiempo, y vive para siempre. ¿Intercediendo dónde? En el verdadero santuario celestial. Ahí funge como nuestro sacerdote. Y cada vez que nosotros pecamos, Él ofrece su sangre preciosa por mi pecado. Mi sangre que derramé en la cruz. Ya no necesita sacrificarse otra vez. Solamente recordar, mi sangre lo cubre que derramé en la cruz. A eso se refiere. Él vive para siempre, dice, para interceder. ¿A ustedes les gustaría un sacerdote así? Que sí es humano y vive para siempre. No un sacerdote que tiene límite y que es mortal, tal como nosotros. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tenemos mejor sacerdote. En vez de sacerdotes humanos, ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote, Jesús. Y no necesitamos, por lo tanto, tener sacerdotes intermediarios que ofrezcan sacrificios más. No se necesita. Ese es el punto. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, a la diestra del Padre, del Dios eterno, de su Padre. Ahí se sentó ese sumo sacerdote. Y ahí intercede frente a frente. Los sacerdotes humanos desde acá de la tierra, intercediendo. Pero eso, digamos, eso dice, eso será pasado. Eso no más, digamos, sigue una vez que Jesús muere en la cruz. Él ofrece su propio sacrificio y funge como sacerdote. Dice, ministro, hablando de Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ese es el rol, digamos, de un sacerdote. Por lo cual es necesario que también hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. Y claro, Él tiene su propia sangre preciosa. Él no ofrece sangre de becerros o de corderos. Él ofrece su propia sangre, porque esos becerros y esos corderos apuntaban a su preciosa sangre que derramaría en la cruz. Apuntaban al verdadero cordero. Entonces, una vez que Él ya murió en la cruz, obviamente Él ya es el sacerdote. Él es el que ofrece, no se necesita más sacerdotes. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esos solo eran símbolos. Ellos tenían que poner la fe a lo que apuntaba, en lo que representaban esos corderos. Pero sin embargo, ¿qué pasó con Israel? Ellos se quedaron con los sacrificios. Ellos se quedaron, digamos, ni pensaban en el Mesías, sino que pensaban que ese cordero ya los libraba. Pero ese era solo un símbolo del verdadero cordero. Por eso Mateo 27:51 dice, y he aquí, el velo del templo, mientras Jesús estaba en la cruz muriendo, cuando Él expiró ahí en la cruz, Él murió y inmediatamente en el templo pasó esto, al mismo tiempo. Y a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, el sacerdote estaba listo para degollar el cordero y ofrecer sacrificio. Y cuando estaba para ofrecer sacrificio, el velo del templo, con una mano invisible, de arriba abajo, ni para que pensar que alguien desde abajo lo rompió, de arriba abajo se rompió. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es justo cuando Jesús murió, por la raza humana, por ti y por mí. Pueden imaginarse, increíble. Los religiosos, los fariseos, los judíos, ellos estuvieron frente al Mesías, frente al Cordero de Dios que vino a redimirlos, a salvarlos. Y sin embargo, no se dieron cuenta que el Cordero ya vino y que ya no tenían que seguir ofreciendo sacrificios, matando corderos. El Cordero muriendo, el Cordero Dios muriendo en la cruz del Calvario y ellos enfocados todavía en los corderos animalitos ahí en el templo. Pero con esa demostración sobrenatural de romperse el templo, puso fin el Señor Jesús a los sacrificios. Pero adivinen qué, ¿ellos pararon de ofrecer sacrificios? No. Jesús murió, el Cordero que perdonaba los pecados de toda la humanidad, incluido de ellos,
Murió en la cruz y sin embargo ellos continuaron haciendo sacrificios. Hasta el año 70, cuando le destruyeron totalmente el templo, cuando invadió Roma, ahí pararon ellos de ofrecer sacrificios. Ellos siguieron continuando. Y hasta hoy en día ellos siguen todavía esperando al Mesías que no ha venido. Y Jesús vino y ascendió. ¿Cuán duros nosotros podemos estar? ¿Cuán ciegos podemos estar? Hacer formas, digamos, de rituales, ofrecer rituales y sin embargo no entender por qué estamos haciendo eso. Eso nos puede pasar a nosotros también. Eso nos puede pasar. De ir a la iglesia por ir, cantar por cantar. Y digamos, y sin embargo nuestro corazón lejos de Cristo. Están en la iglesia y lejos de Cristo. Jesús había venido, anduvo con ellos y sin embargo ellos tenían sus ojos todavía en la música y digamos, y no en el a quién le ofrecían, al centro de la música. Quizás tú estás enfocado en la adoración y no al centro de la adoración que es Cristo, que es Dios. Eso nos puede pasar a todos. Dios nos libre de esa ceguera espiritual. Así que la invitación es Jesús, el Cordero, inmolado en la cruz, todavía tiene sus brazos llamándonos a entregarnos a Él. En el nuevo pacto, en su obra maravillosa, Él ya vino. Ya tenemos doble seguridad de que Él vino. Su Espíritu fue derramado y su Espíritu sigue trabajando. Así que la invitación es a entregarnos a Cristo, a ser sensibles a su voz, a su llamado. En el nuevo pacto, Él hace un despliegue más grande de su amor, más profundo, con más argumentos, con más detalles, porque Él ya vino y nos salvó. Así que entreguémonos a Cristo. Oremos, amado Padre que estás en el cielo. Te suplico, mi amado Dios, que nos abra los ojos espirituales para que podamos contemplar la realidad de este nuevo pacto, este pacto de amor, de gracia, de este pacto eterno que siempre fue por gracia, que siempre la raza humana no mereció, porque hemos sido y somos rebeldes, querido Padre, por naturaleza. Pero ayúdanos, suaviza nuestro corazón, cambia nuestro corazón, hace una cirugía en nuestro corazón, quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne sensible a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estimados amigos, por favor, compartan estas grabaciones para que otros también puedan beneficiarse de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Gracias.